Hola a todos. En este vídeo, vamos a hablar sobre el código de fallo P2238, circuito de control de corriente positiva del sensor de O2 bajo, fila 1, sensor 1. Este código indica que hay un problema con el circuito del sensor de oxígeno en el banco 1. Sensor 1. El sensor de oxígeno es un componente importante del sistema de escape de un vehículo. Mide la cantidad de oxígeno en los gases de escape, y envía esta información a la unidad de control del motor. ECU. La ECU utiliza esta información para ajustar la cantidad de combustible que se inyecta en los cilindros. Si el circuito del sensor de oxígeno está defectuoso, la ECU no podrá ajustar correctamente la cantidad de combustible. Esto puede provocar varios problemas, como un consumo de combustible deficiente, un rendimiento deficiente del motor y un aumento de las emisiones. En este vídeo, vamos a explicar las causas más comunes del código de fallo P2238, y cómo diagnosticar y reparar el problema. También vamos a proporcionar algunos consejos sobre cómo mantener el sensor de oxígeno en buen estado. Si estás experimentando el código de fallo P2238, te recomiendo que veas este vídeo para obtener más información sobre cómo solucionar el problema. El código P2238 es un código de diagnóstico de problemas, DTC, que indica un problema con el circuito de control de corriente positiva del sensor de O2 en la fila 1, sensor 1. Este sensor se encuentra en el escape del motor, y mide la cantidad de oxígeno en los gases de escape. La información del sensor de O2 se utiliza para controlar la mezcla de aire y combustible del motor. Hay varias posibles causas del código P2238, que incluyen: sensor de O2 defectuoso. El sensor de O2 puede estar defectuoso y no enviar la señal correcta al módulo de control del motor. Cableado o conectores del sensor de O2 dañados. El cableado o los conectores del sensor de O2 pueden estar dañados, lo que puede provocar una señal incorrecta al EM. Circuito abierto o cortocircuito en el cableado del sensor de O2. Un circuito abierto o cortocircuito en el cableado del sensor de O2 puede provocar una señal incorrecta al EM. Problema con el EM. En algunos casos, el problema puede estar en el EM. Para diagnosticar el código P2238, se debe realizar una inspección visual del cableado y los conectores del sensor de O2. También se debe verificar la resistencia del sensor de O2 y el voltaje de la señal. Si se encuentra un problema, se debe reparar o reemplazar el componente defectuoso. La reparación del código P2238 dependerá de la causa del problema. Si el problema es un sensor de O2 defectuoso, se debe reemplazar el sensor. Si el problema es el cableado o los conectores, se deben reparar o reemplazar. Si el problema es un circuito abierto o cortocircuito, se debe reparar el cableado. Si el problema es el EM, se debe reemplazar el EM. Para evitar el código P2238, se recomienda realizar un mantenimiento regular del vehículo, incluyendo el cambio del aceite y el filtro de aire. También se recomienda inspeccionar el cableado y los conectores del sensor de O2 con regularidad. El código P2238 indica un problema con el circuito de control de corriente positiva del sensor de O2, fila 1, sensor 1. Este sensor es responsable de medir la cantidad de oxígeno en el escape del motor, y la información que proporciona se utiliza para ajustar la mezcla de aire y combustible. Si el sensor de O2 no funciona correctamente, el motor puede funcionar de manera deficiente, lo que puede provocar una serie de síntomas, entre ellos, luz de verificación del motor encendida. Esta es la señal más común de que hay un problema con el sensor de O2. Rendimiento deficiente del combustible. Un sensor de O2 defectuoso puede hacer que el motor funcione con una mezcla de aire y combustible incorrecta, lo que puede provocar una disminución en el rendimiento del combustible. A ralentí irregular. Un sensor de O2 defectuoso también puede hacer que el motor funcione de manera irregular, especialmente al ralentí. Aceleración deficiente. Un sensor de O2 defectuoso puede hacer que el motor tenga dificultades para acelerar. Aumento de las emisiones. Un sensor de O2 defectuoso puede hacer que el motor emita más contaminantes. Si su vehículo muestra el código P2238, es importante diagnosticar el problema lo antes posible. Hay una serie de pruebas que se pueden realizar para diagnosticar el código P2238, entre ellas, inspección visual del sensor de O2. Lo primero que debe hacer es inspeccionar visualmente el sensor de O2 para asegurarse de que no esté dañado. Comprobación del cableado del sensor de O2. A continuación, debe comprobar el cableado del sensor de O2 para asegurarse de que no esté dañado o corroído. Comprobación de la tensión del sensor de O2. También debe comprobar la tensión del sensor de O2 para asegurarse de que está dentro del rango correcto. Comprobación de la señal del sensor de O2. Por último, debe comprobar la señal del sensor de O2 para asegurarse de que está dentro del rango correcto. Si no está seguro de cómo realizar estas pruebas, es mejor llevar su vehículo a un mecánico cualificado. Si se determina que el sensor de O2 es la causa del código P2238,
deberá ser reemplazado. El sensor de O2 se encuentra en el escape del motor, y puede ser necesario acceder a él desde la parte inferior del vehículo. El reemplazo del sensor de O2 es un proceso relativamente sencillo, pero es importante asegurarse de que se utiliza el sensor de O2 correcto para su vehículo. Una vez que se ha reemplazado el sensor de O2, deberá borrar el código de problema de la memoria de la computadora del vehículo. Esto se puede hacer utilizando un escáner O2. Después de reemplazar el sensor de O2 y borrar el código de problema, es importante probar el vehículo para asegurarse de que el problema se ha solucionado. Si el problema persiste, es posible que haya otro problema con el vehículo que deba ser reparado.